Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Y es evidente, no podemos negarlo. Llegó diciembre, llegaron las épocas decembrinas, esa época de amor, de felicidad, de paz, todo lo que vemos en las películas, que vemos en los comerciales de Coca-Cola. Y diciembre, ¿no? Las luces nos recuerdan a esos momentos que deberían de ser, a la paz que deberíamos de sentir, a todo lo que deberíamos estar rodeados, esa paz. La realidad es que mientras para muchos es eso, para muchos es felicidad, es gozo, es paz, para otros es un momento de tristeza, de depresión, de estrés, de ansiedad. Una época donde los trastornos emocionales aumentan al doble, donde más se atienden, donde más se consumen medicamentos para evitar este tipo de trastornos. Una época que nos recuerda que las cosas no son como deberían de ser, que las cosas no son como el mundo nos dice que deberían de ser, como la película nos dice que deberían de ser. Una época completamente diferente a las esperanzas que nos susurra el mundo, porque no hay paz, no hay amor, no hay perdón, no hay reconciliación. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta de eso cuando llega la cena de Navidad y vemos a todos alrededor de la mesa peleándose, cuando las expectativas de los regalos, de las celebraciones no son como nosotros hubiéramos querido que fueran. Y la verdad, quiero ser sincero, y esto no es de sorprendernos. Esta tristeza, esa ansiedad, todos estos sentimientos encontrados que vivimos en estas épocas no es de sorprendernos. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo corrompido, vivimos en un mundo que nos susurra al oído promesas que el mundo nunca nos va a poder dar. Nos alienta a encontrar esperanza, amor, gozo en cosas que nunca nos van a poder dar ese amor, esa paz, ese gozo, sino todo lo contrario. Nos apunta a cosas donde supuestamente debemos de poner nuestra esperanza y todo lo contrario, lo que dejan vacío, nos dejan tristes, nos dejan deprimidos. Vivimos en un mundo que poco a poco se está consumiendo, poco a poco se está corrompiendo.
Muchos de nosotros llegamos al final de año y comenzamos diciembre endeudados, con problemas de dinero, con un corazón vacío, donde nos damos cuenta que hemos lastimado a la gente, donde gente nos ha lastimado a nosotros. Lamentablemente muchos de nosotros hemos acompañado, muchos de ustedes han acompañado a familiares, a seres queridos a través de diferentes enfermedades, a través de diferentes circunstancias. Lamentablemente muchos de ustedes han acompañado a seres queridos que han partido y el mundo no debería de ser así. Llegamos a un diciembre donde año tras año nos enfrentamos a la realidad de este mundo caído, la realidad de este mundo corrompido. Nos enfrentamos a un mundo que no es como debería de ser, un mundo que año tras año va empeorando. Nuestro cuerpo se va deteriorando año tras año. Cada año llegamos más cansados, cada año llegamos más agobiados y quiero ser sincero contigo, muy sincero contigo. El próximo año no apunta a ser mejor. Estoy seguro que has escuchado a tus abuelos decir que sus tiempos eran mejores. Y nos lo dicen cada que pueden, nuestros tiempos eran mejores. Y nos cuentan todas las experiencias de su tiempo donde las cosas eran mejores. Y estoy seguro que de la misma manera has escuchado a tus padres decir que sus tiempos eran mejores. Es algo que se repite de generación en generación. Y si tú no te has encontrado diciéndole a las demás personas que tu tiempo era mejor, que tu tiempo es mejor, lo vas a hacer próximamente con la gente más joven. Porque mis tiempos eran mejores, porque cuando era pequeño era mejor. Y te das cuenta, la realidad de esto es que las cosas van empeorando. Porque esos tiempos que recordamos, esos mejores tiempos, se van quedando año tras año atrás. Las cosas, en vez de mejorar, están empeorando año tras año. Y el próximo año no promete ser mejor, impuestos suben, gastos suben, nuestro cuerpo se deteriora, enfermedades empeoran. Y es la realidad de este mundo en el que vivimos. El mismo Pablo en Romanos 8, versículo 22 nos dice que toda la creación gime, toda la creación se lamenta. El mundo se lamenta, la muerte ha entrado y ha corrompido este mundo y te das cuenta, no debería de ser así. Esto no debería de ser así. El mundo en el que vivimos no debería de ser así. Lo que sentimos, la tristeza, la depresión, la ansiedad, no debería de ser así. Ese no fue el diseño de Dios. Dios no ha creado un mundo para que estemos sufriendo las consecuencias de este mundo caído. Y nosotros le podríamos echar la culpa al gobierno, le podríamos echar la culpa a alguien más. Es que el gobierno toma decisiones que no nos convienen. Y por eso la situación está como está. Le podríamos echar la culpa a quien sea. Sin embargo, la corrupción, el gobierno son consecuencias de algo mucho más grande. De algo mucho más grande que nosotros encontramos en Génesis. ¿Te acuerdas en Génesis 2? Cuando Dios crea al hombre en una perfecta comunión con él. Dios crea a Adán, crea al hombre y le encarga la responsabilidad de ser administrador de la creación. Lo ha puesto en el Edén, le ha dado una mujer para que ellos dos administraran la creación, para que Adán fuera representante y cuidara y administrara la creación. Adán está en el Edén y la única condición que le ha dado Dios le ha dado absolutamente todo, no le falta absolutamente nada, está en un lugar de completa bendición y completa comunión con Dios. Tiene todo, tiene la creación, la tiene que administrar y la única condición que le ha dado Dios es no comas de este árbol. Puedes comer de absolutamente todo, puedes hacer lo que tú quieras. Lo único que no tienes que hacer es comer de este árbol, es lo único que no tienes que hacer. Porque el día en que tú comas de este árbol, ciertamente morirás, ciertamente morirás. Sin embargo, en el capítulo siguiente, en Génesis 3, capítulo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió.
Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Del único árbol que Dios les había dicho que no tenían que comer. Del único fruto que Dios le había dicho que no tenía que comer. Ahora Adán y Eva se encuentran comiendo de este fruto. Y a partir de este momento la historia de la humanidad va a cambiar. A partir de este momento la muerte va a entrar en el mundo. El mundo va a ser corrompido. El hombre va a caer, la humanidad va a ser contaminada por el pecado. A partir de este momento todo va a cuesta abajo. Como dice Pablo en versículo 12 de nuestra porción, capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque por medio de un hombre el pecado entró al mundo. Porque por medio de un hombre, por medio de Adán, el pecado, la corrupción entró a este mundo que Dios había creado. Y por medio del pecado entró la muerte, y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Porque por culpa de un hombre, porque por culpa de Adán, el mundo está como está. El mundo ha sido corrompido. La humanidad, la muerte reina en este mundo. Y quiero que te des cuenta de algo. En el versículo 12 Pablo dice por medio de un hombre. Pablo no está diciendo por medio de una pareja, no está diciendo por medio de Adán y de Eva. Pablo está diciendo por medio de un hombre. Pablo está encontrando un representante, un responsable. Y ese responsable era Adán. Si bien Adán y Eva habían comido del fruto, si bien ellos dos habían sido responsables, lo que está haciendo Pablo es que le está dando la responsabilidad específicamente a Adán. Porque por medio de un hombre el pecado entró al mundo. No por medio de una pareja, por medio de un hombre. Génesis 3, versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Presta atención, versículo 9. Pero Dios el Señor, a quien llamó al hombre y a él lo cuestionó: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste, Adán? ¿Lo ves claramente? El responsable era Adán. El responsable a quien Dios le había dado el mandato específicamente era a Adán. No comas de este árbol, porque si comes de este fruto ciertamente morirás. Y ahora el responsable, por medio de un hombre, por medio de Adán, el pecado ha entrado al mundo. Porque el varón es responsable. Porque Dios le ha dado esa responsabilidad, ese peso a Adán. Y quiero que entiendas, hermano, varón, la responsabilidad que tú tienes. Tú eres el representante. Dios te va a pedir cuentas a ti por lo que te ha entregado, por tu familia, por tus hijos, por tu esposa. Cómo los estás cuidando, cómo los estás instruyendo, cómo los estás apuntando a Cristo. A ti, varón, te va a pedir cuentas así como le está pidiendo cuentas a Adán. Y si no estás casado, esta es la realidad que te espera si piensas casarte. Dios te pedirá cuentas a ti y esa es la responsabilidad que tiene el varón. De cuidar, de administrar, de ejemplificar lo que recibimos de Cristo con nuestra familia, con nuestros hijos. Porque Dios nos va a pedir cuentas a nosotros por aquello que nos ha entregado. Y creo y quiero ser sincero, yo dudo sinceramente que Adán tomara en cuenta las consecuencias que esos actos iban a traer en la humanidad. Dudo que Adán contemplara y supiera todo lo que iba a ocasionar al ir en contra de los estatutos de Dios. La corrupción de la humanidad, el pecado corrompiendo toda la creación. Porque tú puedes escoger tu pecado, pero no puedes escoger las consecuencias. Porque tú puedes escoger cómo pecas y puedes encontrar placer en ese pecado. Pero quiero decirte algo, las consecuencias van a estar.
Las consecuencias son inevitables y tú no puedes escoger esas consecuencias. Las consecuencias son algo natural del pecado. El pecado nos separa de nuestra relación con Dios. El pecado afecta nuestra relación con Dios, afecta la relación con las demás personas, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestra familia, afecta absolutamente todo lo que está relacionado con nosotros. Si tan solo nosotros supiéramos todo lo que vamos a ocasionar, todas las consecuencias que vamos a encontrar cuando nosotros pecamos, dudo que nosotros nos expusiéramos a esos pecados. Dudo que Adán supiera todo lo que iba a desencadenar por simplemente comer y darse ese lujo de disfrutar de ese fruto. La humanidad corrompida, la muerte entrando a la humanidad, todo deteriorándose año tras año, segundo a segundo. Dudo que nosotros pecáramos de la manera en la que pecamos si nosotros nos diéramos cuenta cómo vamos a afectar a nuestra familia. ¿Cómo vamos a afectar a nuestros hijos? El ejemplo que les damos. ¿Cómo afectamos nuestra familia, nuestra relación con Dios, nuestro trabajo, nuestra familia, la iglesia? Porque todo se corrompe por cualquier pecado al cual nosotros nos exponemos. Principalmente nosotros, y eso desencadena una serie de consecuencias. Y lo vemos con Adán. Adán no consideró ese pecado, quiso probar de ese fruto y ahora toda la creación está siendo corrompida, la muerte ha entrado, porque podemos escoger nuestro pecado, pero no las consecuencias. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra iglesia, absolutamente todo siendo afectado por nuestro pecado. Hace unas semanas escuchamos una noticia de un chavo en Puebla. Un chavo que golpeó a un guardia de seguridad porque este guardia de seguridad no le quiso abrir la puerta del estacionamiento y entonces este chavo no lo pudo permitir. ¿Cómo no le pueden abrir la puerta del estacionamiento? Y entonces lo que hizo este chavo es que se bajó y agarró a golpes a este guardia de seguridad. 17 años tenía este joven. Y todo quedó grabado en unas cámaras y se hizo viral la noticia y le pusieron un junior de Puebla que golpea a un guardia de seguridad y toda la gente se levantó descalificando la actitud de este chavo de Puebla. Y eventualmente, conforme se iba haciendo más viral esta noticia, iban saliendo más noticias en donde su mamá había sido grabada, la mamá de este chavo había sido grabada golpeando a una mujer unos meses antes. Un video se hace viral de la mujer meses antes y ahora se unen las historias. El chavo golpeando a este guardia de seguridad, la mamá golpeando a una señora violentamente siendo grabada por las cámaras. Y eso no es todo. Eventualmente sale otro video donde su papá, el papá de chavo, la pareja de esta señora, es grabado golpeando a un hombre y golpeando a otro guardia de seguridad. Y es imposible pensar en cómo nuestras actitudes, cómo nuestro pecado, cómo nuestro parámetro de conducta no afecta la vida de las demás personas. Es inevitable no relacionar esta actitud, la actitud del papá, la actitud de la mamá y la actitud que está teniendo este joven golpeando al guardia de seguridad. Yo me pregunto, cuando la mamá actuaba violentamente, ¿consideraba cómo podía afectar la vida de su hijo? Cuando su papá actuaba violentamente, ¿no pensaba cómo podía afectar la vida de su hijo? El niño ahora está siendo procesado por la actitud violenta. Si tan solo consideráramos cómo nuestro pecado puede afectar la vida de las personas que más queremos. Si tan solo Adán hubiera considerado lo que hubiera causado el comer de ese fruto, el disfrutar de ese fruto, el satisfacer sus necesidades sin importar la voluntad de Dios. Porque él lo que quería era disfrutar de ese fruto. Y ahora toda la humanidad está siendo corrompida, toda la humanidad ha caído, toda la humanidad está gimiendo con dolores de parto.
Y Pablo nos dice en el versículo 12 que el pecado entró al mundo por un hombre, entró por Adán, que la muerte es consecuencia del pecado, de ese pecado que introdujo Adán. Y que si todos morimos, porque esa es la realidad, todos morimos, es porque todos hemos pecado. Porque la muerte no respeta absolutamente a nadie. Porque la muerte no respeta edad, porque la muerte no respeta absolutamente nada, todos morimos. Y si todos morimos es porque todos hemos pecado. Y presta atención en esto. Pablo nos está diciendo que todos morimos y todos pecamos, no porque somos como Adán, sino porque estuvimos en Adán. Y este es el argumento que hace Pablo en este tema de la justificación. Nosotros no morimos y no pecamos porque somos como Adán, sino nosotros morimos porque estuvimos en Adán. Pablo aquí nos apunta a esta idea de nuestra representación federal. Adán nos representó en el Edén. Todos nosotros fuimos representados por Adán. Cuando Adán peca, nosotros pecamos. Cuando Adán cae, esa caída, ese pecado es imputado por consecuencia a toda la humanidad. De tal manera que nosotros hemos sido imputados con el pecado de Adán. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos sido condenados a muerte. Por eso todos morimos. Y estoy seguro lo que estás pensando, y esto sucede siempre cuando hablamos de la representación de Adán en el jardín del Edén. ¡Qué injusticia! ¿Cómo es posible que por la culpa de un hombre todos nosotros ahora estemos sufriendo las consecuencias del pecado? ¿Cómo es posible que por la acción de un hombre, la acción pobre, la acción rebelde, ahora todos nosotros estemos condenados a muerte? ¡Qué injusticia! Porque probablemente yo lo pude haber hecho mejor. Porque la actitud de Adán fue bastante pobre. Porque yo hubiera podido representarme de una mejor manera. ¡Qué injusticia! Pero quiero que pienses en esto. Quiero que pienses en Adán como el primer hombre creado por Dios, en perfecta comunión con nuestro Señor, con Dios. Cercano a Dios, cercano a su Creador, en perfecta comunión, no sesgado al pecado porque no existía el pecado, no estaba influenciado por el mal porque no había mal. Él podía escoger si pecar o no pecar. Él estaba en el Edén, donde no había ni mucho frío ni mucho calor, donde no había necesidades, donde no había corrupción, donde no le faltaba absolutamente nada. Estaba en el Edén, en una comunión perfecta con Dios. Y aún así, Adán cayó. Aún así, Adán cayó, nuestro representante. Quiero hacerte esta pregunta y no quiero ser grosero contigo. Pero, ¿qué te hace pensar a ti que puedes representarte mejor de lo que pudo haber hecho Adán? Que puedes tomar mejores decisiones. Si estoy casi seguro que ni siquiera sabías qué ponerte el día de hoy para venir a la iglesia. ¿Qué te hace pensar que puedes representarte de una mejor manera, tomar mejores decisiones que Adán cuando tomamos frecuentemente malas decisiones? Cuando estamos esclavizados al pecado. ¿Qué nos hace pensar que podemos tomar mejores decisiones que Adán? Cuando hablamos del presidente mexicano más odiado por todos nosotros, no es Peña Nieto, no es Andrés Manuel, es Antonio López de Santana. Esta encuesta se hizo hace 3 años por la BBC y le preguntaban a los mexicanos, ¿cuál es el presidente más odiado en México? Y Antonio López de Santana ocupa el primer lugar. Antonio López de Santana firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, un tratado en donde le cede la mitad del territorio mexicano a los Estados Unidos, donde California, Arizona, Nevada, Colorado, Nuevo México, Wyoming es cedido a los Estados Unidos de México, donde México pierde territorio importante, donde nuestros enemigos lograron conquistar
a México y ahora nosotros nos quedamos con la mitad. Y el mexicano promedio levanta su puño quejándose acerca de la decisión que tomó Santa Anna. Pero qué poco hombre, pero qué traidor, qué poco amor, qué poca identidad. ¿Cómo es posible que haya cedido todo este territorio a los Estados Unidos? Y es el mismo mexicano promedio que está involucrado en cualquier tipo de chanchullo, de cualquier tipo de corrupción. Es el mismo mexicano promedio que da mordidas. Es el mismo mexicano que se piratea el internet del vecino. Es el mismo mexicano que evade impuestos. Es el mismo mexicano que tira basura. Es el mismo mexicano que juzga la representación de Adán, que juzga la representación del presidente de Santa Anna, desconociendo por completo su poca capacidad que tiene de tomar decisiones, la condición que tiene de no saber elegir qué es lo mejor para él. Desconozco yo sinceramente qué hubiera hecho si hubiera estado en el lugar de Adán. Dudo que hubiera hecho un mejor trabajo. Porque conozco mi corazón, porque me conozco, dudo, no sé qué hubiera hecho en el lugar de Santa Anna. Santa Anna había perdido una guerra. No sé si le quedaban muchos recursos. Yo creo que hubiera hecho lo mismo. Salvar mi pellejo. Olvidarme por completo de lo que piense la gente. Estoy seguro que hubiera hecho lo mismo. Sin embargo, nosotros juzgamos y cuestionamos el actuar de las demás personas y no es que eso esté mal. Lo que está mal es que nosotros nos consideramos mejor que las demás personas. No consideramos la capacidad que nosotros tenemos de hacer mal a las demás personas, de hacer mal a nosotros mismos. Las decisiones que afectan nuestras vidas y las vidas de las demás personas. Nos separamos por completo del pecado y pensamos que somos mejores, que podemos hacer un mejor trabajo, que hubiéramos podido evitar la caída cuando sinceramente nos la pasamos tirados en el piso, pecando, pero qué fácil es decir, yo hubiera hecho un mejor trabajo que Adán, hermano, lo dudo. Adán estaba en perfecta comunión con Dios. No estaba sesgado el pecado, estaba en el Edén y aún así cayó. John Scott menciona, no podemos señalar a Adán con inocencia farisaica porque nosotros participamos en su culpa y es porque pecamos en Adán que hoy morimos. Y esa es la razón. Adán nos imputó su pecado. Ahora nosotros somos reos de muerte, hemos sido condenados, toda la creación ha sido condenada. Y porque pecamos en Adán es que ahora morimos. Porque Él era nuestro representante, el mejor representante que pudimos haber tenido. Y gracias a esa representación nosotros ahora morimos. Condenado Adán. Gracias a su representación, ahora todos nosotros morimos, somos condenados. Y fíjate que esto de que Dios trate con un representante, con un mediador, nos da esperanza. Porque si por un representante la muerte entró al mundo, esto nos apunta a un mejor representante y qué bueno que Dios trate a través de representantes. Porque si nosotros nos representáramos a nosotros mismos, haríamos lo mismo que pasó en el Edén. Sin embargo, en el capítulo 14, Pablo nos dice, versículo 14 del capítulo 5 de Romanos, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán. ¿Quién es figura? Presta atención. ¿Quién es figura? Adán es figura de aquel que ha de venir. Pablo nos está diciendo que Adán es un representante y es figura. Él apunta a aquel que ha de venir, a un mejor representante, a un representante perfecto, a un representante digno, capaz de someterse a la voluntad perfecta del Padre.
un representante que puede someterse a la voluntad del Padre. Un representante que no es como Adán, sino uno mejor. Capítulo 5, versículo 15. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pablo está diciendo, esta representación no puede compararse en lo absoluto con la representación de Adán. Porque esto es un don de gracia inmerecida. Porque si por uno hemos sido condenados, por uno seremos justificados. Cuando más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, y esta gracia abundó para todos. Porque esta representación es superior. Porque si por uno hemos sido justificados, condenados, ahora por otro representante nosotros encontramos gracia y justicia para todos. Y ahora, si estabas argumentando y te estabas quejando acerca de la injusticia de que Adán nos imputara sus pecados, tienes que pensar de la misma manera. Qué injusticia que por la perfecta obediencia de un hombre, ahora nosotros seamos justificados. Cuando Él fue perfecto, cuando Él no pecó, cuando Él fue obediente. Y Pablo aquí nos está apuntando a la imputación de Adán. Adán nos imputa sus pecados, nosotros le imputamos nuestros pecados a Jesucristo, al mismo tiempo que su justicia es imputada a nosotros mismos. Versículo 18, por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia, escucha, produjo la justificación que da vida a todos. Porque su obediencia nos justifica, porque ahora nosotros hemos sido imputados con su justicia. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de un solo muchos serán hechos justos. Porque la obediencia nos ha justificado, porque su justicia ha sido imputada, porque nuestros pecados le han sido imputados a ese representante. Y ahora nosotros encontramos justificación. Y Pablo nos dice, no simplemente eso. No solo han sido justificados, sino versículo 17, los que reciben la abundancia de la gracia y ese don de justicia, porque han sido justificados, reinarán en vida por medio de un solo hombre. Han sido justificados. Sus pecados no serán contados. Por la muerte de uno, ustedes han encontrado justicia, han sido justificados y ahora son presentados delante del Padre como justos. Sin embargo, no solo eso, que como consecuencia de eso, reinarán en vida por medio de un solo hombre. Versículo 21. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos trae justificación y nos trae vida eterna. Lo que Pablo nos está diciendo es que eso no es todo. El mundo, si bien está corrompido, el mundo, si bien está hecho pedazos, hay esperanza a través de un mejor representante. Uno que ha dado su vida por nosotros. Pablo lo menciona en este mismo libro, en el capítulo anterior. Porque Cristo ha muerto por nosotros, porque ha dado su vida por nosotros, porque a través de esa vida hemos encontrado justificación. Y esa justificación nos presenta limpios, justos delante de Dios. Y ahora nosotros podemos reinar, ahora nosotros podemos tener vida eterna. ¿Te das cuenta? Porque si por uno hemos sido condenados, por otro hemos sido justificados. Y ahora nos podemos presentar delante del Padre justos, amados, perdonados, con una promesa de vida eterna, reinando como coherederos con Cristo. Cristo no solamente ha pagado el castigo del primer pecado, Adán, y el castigo de los pecados que nosotros en lo individual hemos cometido. Además, ha ganado para nosotros la vida eterna. ¿Te das cuenta? Cristo no solamente ha pagado el castigo del primer Adán, sino que también ha pagado nuestros castigos
individualmente, todos los que hemos cometido, todos los que cometemos, todos los que cometeremos, y además de eso nos ha dado vida eterna. Un mejor Adán, un mejor representante. Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte de Él en su gloria. Porque si ahora sufrimos con Él, porque el mundo aplastó a nuestro Señor, porque nosotros crucificamos a nuestro Señor, porque el pecado fue imputado a nuestro Señor, fue crucificado, fue desangrado, fue muerto, porque nuestro Señor sufrió por nosotros. Y Pablo nos está diciendo, esto no es todo. El mundo los va a aplastar, el mundo les va a susurrar mentiras, el mundo los va a seducir, y la realidad es que vamos a caer en esas mentiras. Pero eso no es todo. Hay perdón, hay justicia y hay vida eterna. Porque si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte de Él en su gloria. Porque el mundo te aplastará, porque el mundo te hará sufrir, pero aguanta. Seremos coherederos, herederos hijos de Dios, coherederos con Cristo, y tendremos parte de Él en su gloria, gracias a la justificación, gracias a su vida, gracias a la sangre que Él derramado para perdonarnos. Apocalipsis 21:4. Porque Él enjuagará toda lágrima de los ojos, porque ya no habrá muerte, ni llanto, ni tampoco lamento, ni dolor, porque todas las primeras cosas han dejado de existir. Y eso es a lo que nos apunta Pablo. Porque hay algo mejor. Porque si este mundo, la realidad de este mundo caído, la realidad de este diciembre que nos volvemos a encontrar peor o igual que el año anterior, Pablo nos está diciendo, hay esperanza. Esto es consecuencia del primer Adán, pero sin embargo hemos encontrado una mejor justificación, un mejor representante, nuestro Señor Jesucristo. Y si resistimos, también reinaremos con Él. Y todo esto lo ha hecho posible nuestro Señor Jesucristo, un mejor Adán. Porque cuando nosotros éramos condenados en Adán, ahora nosotros nos encontramos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos, hemos escuchado de Alejandro Magno. Alejandro Magno, el emperador de Alejandría. Alejandro a los 19 años sube al poder. A los 19 años sube al poder. 4 años más tarde, la mitad del mundo está arrodillado a sus pies. Alejandro era un emperador conquistando, derribando imperios, construyendo lo que se conoce como Alejandría, lo que se conoció como Alejandría, el ejército más grande y más poderoso. A los 22 años, el mundo, la mitad del mundo estaba a sus pies. Y se encuentran muchas historias de Alejandro. Y podrías imaginar a Alejandro llegando a cada imperio, lo que escuchaba el imperio de Alejandro Magno, y cuando se escuchaba el ejército marchar a las ciudades. Y era cuestión de tiempo. Alejandro los iba a conquistar, Alejandro los iba a vencer, porque era el emperador que había conquistado a todas las demás naciones. No había quien se opusiera a Alejandro Magno con tan solo 22 años. Y su ejército era uno de los más importantes, uno de los más letales, porque su ejército contaba con diferentes naciones, con diferentes tácticas, y es lo que permitía que Alejandro fuera tan poderoso. Y lo que hacía Alejandro al llegar a cada imperio y a cada nación es que le daba una opción a los demás imperios. La realidad es que te voy a aplastar. Sin embargo, tienes un chance. Puedes rendirte y formar parte de Alejandría. Puedes rendirte y formar parte de mi ejército, o sufrir las consecuencias de mi imperio. Porque es cuestión de tiempo. En otras palabras, Alejandro les estaba diciendo, puedes rendirte y servirme a mí, a un imperio ganador, o puedes pelear por un rey que está muerto, porque es cuestión de tiempo, porque ha aplastado la cabeza de diferentes imperios y ha aplastado la cabeza de diferentes reyes. Y prácticamente las naciones tenían estas dos opciones.
Rendirme y formar parte de un imperio ganador, formar parte del imperio de Alejandro Magno, formar parte de Alejandría, o formar parte de un rey que está prácticamente muerto. Y es la oferta que nosotros tenemos el día de hoy. Nosotros podemos formar parte de un imperio. Cristo es el rey que ha conquistado absolutamente todo. Cristo es el rey que ha vencido a la muerte. El mundo lo sostiene Dios. Y ahora nosotros podemos creer en esa realidad, Cristo justificándonos, formando parte del reino celestial. Podemos ser representados por nuestro Señor Jesucristo si tan solo creemos que Él ha resucitado, que Él es Hijo de Dios. O podemos seguir siendo representados por Adán. ¿Por qué quieres ser representado? ¿Por Adán o por Cristo? ¿Justificado o condenado? Esta porción nos sirve para reflexionar a todos nosotros acerca de la obra que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando aún éramos pecadores, Cristo decidió dar su vida por nosotros, justificarnos, lavarnos en medio de esa incapacidad. Y ahora podemos presentarnos dignos, justos delante del Padre y recibir vida eterna. Padre, te damos gracias por esta porción. Te damos gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo, Señor, un mejor representante perfecto, el cual ha entregado su vida para poder presentarnos delante de ti. Padre, te pedimos que tu Espíritu sea una realidad en nuestras vidas, Padre, y que nos ayudes a enfocarnos en este reino venidero y no escuchar las promesas de este mundo, Padre, que nos susurran promesas que nunca nos va a poder dar plenitud y gozo y esa paz que tú nos prometes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.